Hola chicos, en este video veremos el layout Grid Bag Layout. Para comenzar, en nuestra documentación veremos que este es uno de los layouts más complejos de utilizar, pero también uno de los que más control sobre el posicionamiento de elementos nos permite. Este layout, al igual que el anterior, nos permite tener una cuadrícula sobre la cual posicionar los elementos. Pero este layout nos permite que un elemento ocupe más de una fila o más de una columna según lo necesitemos. Grid Bag Layout está muy relacionado con el Grid Bag Constraints, con las limitantes o condiciones que le pondremos a los diferentes elementos para utilizarlos dentro de este layout. En nuestro código crearemos una nueva clase en la cual heredaremos primero de JFrame para poder crear nuestra ventana. Haremos la configuración en el constructor por default. En nuestra configuración básica, con set default close operation, nos aseguraremos de que al pulsar el botón de cerrar se cierre la ventana, pero también se termine el proceso. Le pondremos un título. Una posición y dimensiones, posicionando la ventana en 400 por 400 píxeles y un tamaño de ventana de 300 por 300. Crearemos nuestro panel principal a través de la clase JPanel. Utilizando su constructor por default. A nuestra ventana le agregaremos este panel principal sobre el cual estaremos trabajando. Al panel principal le definiremos un layout creando un Grid Bag Layout. Como lo habíamos mencionado, el Grid Bag Layout va muy relacionado con el Grid Bag Constraints. Así que crearemos un objeto de este tipo llamado GBC para crear nuestras configuraciones para los componentes que irán dentro de este layout. Ahora crearemos nuestros botones que nos simbolizarán o que representarán los elementos en pantalla. De momento con 4 botones no será suficiente. Y para poder diferenciarlos mejor, les cambiaremos el texto a cada uno de ellos. Ahora, antes de agregarlos al panel y que sean visibles en la ventana, haremos las configuraciones a través del Grid Bag Constraints. Comenzando con la posición,
en la que se encontrarán dentro de la cuadrícula. El primer elemento lo posicionaremos en X igual a 0, Y igual a 0. Indicada la posición a nuestro panel principal, le añadiremos el primer botón y como segundo argumento le pasaremos el GBC, nuestra configuración. Haremos esto con cada uno de los elementos, cambiando la posición a través del Grid Bag Constraint antes de agregarlo al panel principal. De esta forma ya tendremos una configuración o uso básico del Grid Bag Layout. Para poder visualizarlo en nuestra función principal, la función main, crearemos un objeto de esta clase utilizando nuestro constructor por default, en el cual realizamos las configuraciones, y para que esta ventana sea visible al momento de ejecutar el programa, con la función setVisible con un valor en true, garantizamos que la ventana sea visible. Ejecutamos nuestro proyecto y nos manda un error, pero este es de Java. Vamos a indicarle que es específicamente este archivo y listo. Tenemos nuestra ventana en el cual vemos los 4 botones que agregamos. Hasta este momento pues no es muy diferente al layout anterior, al grid layout. Así que comenzaremos a hacerle algunas modificaciones para ver el potencial de este layout. Comenzaremos desde el primer elemento, el cual está posicionado en la coordenada 0, 0. A través del Grid Bag Constraint podemos comenzar modificándole su anchura, ahora indicando que ocupará dos columnas de anchura. Algo importante mencionar es que las condiciones o restricciones que modifiquemos no se reinician, y si nosotros manualmente no reiniciamos estos valores, mantendrán la última configuración. Así que antes de agregar el siguiente elemento, reiniciaremos el ancho de la restricción a 1. Al indicar que este primer botón ocupará 2 columnas de ancho, la distribución de los elementos cambia, por lo cual tendremos que hacer algunos ajustes. El tercer elemento ya no será posible posicionarlo en la posición 1, 0, y el último elemento lo tendremos que mandar fuera de ese 2×2. Daremos play para visualizarlo mejor. Aquí no nos está tomando el main como el archivo a ejecutar, así que lo tenemos que indicar manualmente. Y aquí podemos visualizar esta nueva distribución. El botón 1 vemos que está ocupando los 2 espacios de la parte superior. Por dimensiones haremos un poco más grande
la ventana para la siguiente ejecución. El botón 1 ocupa las dos posiciones o las dos columnas disponibles que le indicamos. El segundo elemento, el botón 2, en la posición X0, pero en Y1, está en la parte inferior. Y como regresamos al valor de anchura 1, pueden alcanzar perfectamente el botón 2 y el botón 3. Ahora, el botón 4, como ya no alcanza en este 2×2, lo desplazamos en la posición X0, X1, X2. Y en altura, en la primera posición, en Y0. Aprovechando que este botón 4 está fuera de ese 2×2, podemos ver otra de las condiciones o modificaciones a través del Grid Path Constraint, que sería la altura en el grid. Para el último elemento le diremos que tenga una altura de 2 filas. No está funcionando, así que lo ejecutamos manual. Y vemos que ahora ese último botón estaría ocupando los dos espacios disponibles en vertical. 2 de altura, el botón 4, y 2 de anchura para el botón 1. Otro parámetro que nos sería muy útil en este caso, y lo podemos dejar especificado desde el primer botón, sería el valor de fill para rellenar los espacios disponibles. En este caso lo configuraremos a través de una de las constantes de la clase GridBag Constraints, que ocupe o que se ensanche hacia ambos lados disponibles, hacia la anchura y altura. Ahora sí será más claro que las configuraciones de anchura y de altura realmente están ocupando los dos espacios que le indicamos. Adicionalmente, si quisiéramos un botón más grande a un solo elemento, a un solo botón, podríamos indicarle 2 o más, tanto en anchura como en altura, para generar un botón o una sección más grande. Y dependiendo las coordenadas que indiquemos, se irán creando las filas y columnas necesarias para distribuir a los elementos dentro de este layout. Si vemos el código, tenemos nuestra configuración básica de una ventana, la asignación de los elementos, la creación de los elementos a mostrar dentro del layout o dentro del panel, y la configuración antes de agregar cada elemento al panel. Configuraremos su posición, sus dimensiones y otras características necesarias para conseguir la interfaz que necesitemos.